donde nosotros nos congregamos para oír de Dios, para aprender de Dios, para hablar de Él y para poder nosotros aprender tantas cosas que Dios nos muestra en su palabra. Y gracias a Dios porque en el Apocalipsis 1:3 hay una bienaventuranza, tanto para el que oye como para el que también lee. Hay algunos que no tuvieron esa dicha, esa oportunidad de aprender a leer, de estar en una escuela aprendiendo a leer, pero tienen un oído. Y Job dice que el oído prueba las palabras, así como el paladar gusta lo que uno come. Cuando usted se echa sus cucharadas de recadito, de pepián, de caldo, y usted dice, ¡qué rico! Otro poquito de picante, por favor, y usted siente lo sabroso, el sazón de esa comida. Dice que este oído, hermanos, prueba la palabra, cada palabra. Puede ser la palabra que usted va a escuchar de un hermano tan sencillo, porque en las asambleas hay hermanos tan sencillos que usted los puede ver, porque tal vez poco aprendieron a leer, pero en la sencillez que Dios les dio, Dios los ha colocado frente a una grey para poder hablar la palabra de Dios, para hablarle tal vez a los profesionales, porque hay algunos que son profesionales, pero son tiernos, son nuevos en la fe. Algunas veces no tienen ocupación de ninguna clase en la congregación, pero ahí están, y a veces del sencillo, el profesional tiene que escuchar algo que va a construir su vida, algo que va a edificar su vida, como en el caso de las hermanas también. Ya en la parte última de esta otra enseñanza, o sea, esta segunda enseñanza, ya les decía, y luego ya viene el mensaje para nuestros oyentes, para las personas que están con nosotros. Con eso no estoy diciendo que saliendo del servicio de la tarde, cada uno va a agarrar su camino y se va a ir, porque a veces tenemos ese hábito, que solo termina el servicio de la tarde y ya cada uno se va para su casa, y en la noche por poco y se quedan solas las sillas. No es conveniente, porque estamos en conferencias y es conveniente mayormente los que traen oyentes, los que traen algunas personas familiares que usted los invitó y bondadosamente y usted trató de convencerlos, y Dios quiso que vinieran pues para escuchar el mensaje, tanto el mensaje que se va después de este mensaje como los mensajes que en la noche se van a dar en la predicación del Evangelio. Hablemos un momento, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, en esta tarde, tocante a la promesa que Cristo dejó en su palabra, una promesa muy interesante para nosotros, no igual como aquellos hombres que un día se fueron de la casa y le dijeron a la esposa, te quedas, mija, te quedas cuidando los niños, te quedas aquí, yo me voy a Estados Unidos, me voy a hacernos mis 10 años, vamos a comprar un terreno, vamos a comprar una casa, a construir una casa, ya luego yo regreso, ya tenemos un techo, tenemos una casa donde vivir. Bueno, mi hijo, dice la mujer, te vas, pero aquí te espero, ojalá me respetes en Estados Unidos, porque allá, dijo un hombre, se cruzan las mujeres de un lado para otro. Oh, a los 2, 3 años ya no le llama, ya no le habla, ya no hay remesas, ya no hay comunicación. ¿Qué pasó con tu marido? Dice que ya tiene otra mujer, ya hizo otra vida, y yo creo que ya no va a venir, ya tiene familia ya con otra mujer. Qué desesperación, ¿verdad, hermanas? Qué triste, y usted comienza a llorar y usted dice, hombre ingrato, me dejó acá sosteniendo la peña con el cargo de la familia, y ahora va y se hace otro compromiso. Se perdió la esperanza. O a la inversa, a veces hay mujeres que son atrevidas y le dicen al hombre, ya que tú no te animás a irte al norte a ganar unos dólares para comprar un carro, comprar una casa, yo me voy a ir, te quedas cuidando la casa, te quedas cuidando aquí a los niños, yo sí me atrevo y me voy a ir. Por allá se enrola con otro hombre y el hombre se quedó en la casa solo con los niños, y esta mujer ya nunca, tal vez ya no la va a ver. Así hacen las personas. Bueno, puedo hablar de la gente que no conoce a Dios. La mayor parte de gente tiene esos temas en la vida, se van, por allá se pierden y no se sabe nada de ellos. Como aquellos hijos que se fueron, dejaron a los padres,
ya envejeciendo y le dicen a los padres, voy a hacer unos mis cuantos años a los Estados Unidos y regreso. Voy a ir a ver en qué los ayudo. Ustedes me echaron la mano cuando yo estaba pequeño. Ahora me voy y voy a ver qué hago para poder ayudarlos a ustedes. Estando allá, hicieron vida. Estando allá, ya no se acordaron de los padres los esperaron, más luego llegó la muerte por los padres y el tema de esa familia se terminó, se oscureció. Esta tarde, hermanos y hermanas, quisiéramos tomar en cuenta esta tarde y muy en cuenta, hermanos, la promesa que Cristo dejó, de que un día, porque después que Él hizo la obra, a veces muy poco hablamos, hermanos, muy poco nos preocupamos a pensar en esta promesa que Cristo nos dejó. A raíz de eso hay mucho descuido, hay mucha despreocupación, hay mucha desatención. El cristiano se descuida, se despreocupa porque piensa que esto nunca tal vez va a llegar, porque la venida de Cristo tal vez será que va a cumplirse o no se va a cumplir. Claro que sí, se va a cumplir, hermanos. Muchos están ahorita en la espera del fin de año. El fin de año, comprando zapatos, comprando ropa, comprando carros nuevos. Hay algunos que no se pasan el año sin estrenar un carro del año. Hay algunos que no se pasan desapercibidos, compran unas cubetas de pintura, aunque sea de esas baratas, ¿verdad? Hay cubetas hasta de 300, 400 quetzales para irse a las paredes. Mi hijo, le dice la mujer al hombre, hay que pintar un poco la casa, hombre, ya viene el fin de año y la misma pintura vieja en el fin de año, hay que pintar un poco la casa. Hay gente que se preocupa en esperar el año que viene. ¿Cuántos días faltan para que el año termine? ¿Qué tal si en esos días Cristo viniera? Todos aquellos anhelos, los deseos que alguien tiene para su vida no se llevarían a cabo, hermanos. Cristo prometió, y debo decir algo también, que entre muchos que esperan el fin de año, algunos la muerte los podría alcanzar, la muerte los puede sorprender. Esa es la despreocupación de la gente que no conoce a Dios, porque no se ponen a pensar que cualquier momento la muerte los puede sorprender y se van a ir a la condenación del infierno. Cristo esta vez en su promesa, Él dice, y si me fuere Dios prepara el lugar, vendré otra vez. Oiga, vendré otra vez. Esa promesa, hermanos, es clara. Esa promesa es fiel. Esa promesa, hermana, se mantiene. Esa promesa no va a fallar. Vendré otra vez, dijo Él, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dijo un hermano un día, si nosotros hablamos de la venida de Cristo, a los que se acaban de casar, ese tema no existe para ellos, ¿verdad? Algunos se casaron el día de hoy, hubieron matrimonios hoy, en más de algún lugar hubo matrimonio hoy, ¿verdad? Y si a esta pareja se le habla de la venida de Cristo, ellos no están pensando en la venida de Cristo, ellos están pensando en el inicio de una nueva vida que ellos van a comenzar. Los que inician en un matrimonio, ellos comienzan y empiezan a pensar en el trayecto, en esa vida nueva que Dios les concede, disfrutarla en pareja. Pero si usted va a visitar a un hermano que está grave, que está postrado, que está con cáncer, con diabetes, que ha minado sus órganos, que el hermano ya no aguanta ni a levantarse, la hermana está postrada en la cama o tal vez en un hospital, como se sabe de mucha gente que está moribunda en los hospitales. Si a esa gente se le va a preguntar, disculpe hermano, ¿usted anhela que Cristo venga? Hermana, ¿usted desea que Cristo venga para llevarla? Yo le aseguro que algunos tal vez lloran, ¿verdad? Con lágrimas lo expresan y dicen, claro que sí, porque yo quiero que Dios me quite esta aflicción, que me quite esta situación en la que me hallo. Y algunos le van a decir a usted, no hermano, yo primero Dios ya voy a sanar, ya me dijo el doctor que ya voy a salir y ya me estoy recuperando, porque no quiere morir, porque el ser humano no quiere dejar este mundo, aunque enfermo, aunque endeudado, aunque en aflicción, aunque en problemas que se viven en esta vida, el ser humano quisiera continuar viviendo en esta tierra. Pero Cristo dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, cuando Cristo se fue, yo no cité los textos porque acá quisiéramos mostrar, hermanos, no me inspira mucho, no sé, al ver este momento cuando el Señor sacó a los apóstoles a un lugar
donde era el lugar indicado. Oigan, hermano, algunos han ido a encaminar a algún ser querido cuando viaja para el extranjero, cuando viajan para Estados Unidos los jóvenes. Hay padres que tienen la capacidad de ir a encaminar a un hijo y entregarlo en la mano del guía, del que lo va a llevar. Un hermano dijo un día: yo lloré, hermano, amargamente lloré cuando mi hijo, el hombre, se lo llevó, porque lo llevó el guía, el que lo iba a llevar hasta su destino. Yo me puse a llorar. Yo le digo: hermano, pero ¿quién lo mandó a usted que lo vaya a dejar? ¿Quién lo mandó? Lo obligaron a usted. La ingrata necesidad, hermano. Por la ingrata necesidad yo permití que mi hijo se vaya. Entonces no esté chillando, no esté llorando. Usted lo fue a encaminar, déjelo, ore por él, que Dios conceda que llegue. Cuando se despide a una persona, hermanos, en este caso, no digamos cuando alguien se va a sepultar al cementerio, definitivamente tienen que haber lágrimas. Pero esta vez Cristo estaba resucitado, Cristo vivía, Cristo había terminado su trabajo, había terminado la obra a favor de esta gran congregación, a favor de la humanidad. Cristo había terminado la obra que Dios le había encomendado. Luego Él toma su tiempo de su ascenso para irse, para volver a su lugar que le corresponde, porque Cristo llegó para sentarse a la diestra del trono de Dios, donde Dios le exaltó hasta lo sumo, le hizo Señor y Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito nombre que Dios le concedió a su santo Hijo, hermanos, en el cual nos congregamos. Pero acá hay una consolación para los que estaban contemplando ese momento cuando Cristo se va. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como ustedes lo han visto ir al cielo, vendrá otra vez del cielo. Ahora la pregunta es: ¿cuándo irá a ser ese día? Hay un texto en Mateo 24:36, si quiere léalo. Dice la palabra: pero del día y de la hora nadie sabe. Oigan, hermano, esto es la situación que nos debe de interesar y preocuparnos a la vez. Acá hay hermanos que están cortados de la comunión. Llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y terminan 2025 y siguen en la misma condición el hermano. Dice la palabra que del día y de la hora, como dice en Hebreos 10:37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese poquito, hermanos, no sabemos cuánto tiempo podría ser, pero nadie sabe del día, de ese momento, cuando Cristo descenderá, aparecerá solamente a las nubes. Hermanos, ese día habrá novedad, porque el mundo entrará en completa aflicción cuando se den cuenta que los cristianos hemos desaparecido de este suelo para estar con Jesucristo. Cuando la gente se comience a dar cuenta que lo que la iglesia hacía y anunciaba ha llegado a su parte final, hermanos. Un día las conferencias se van a terminar, un día las predicaciones como hacen en los parques se va a terminar, un día, hermanos, la perseverancia, la constancia en la iglesia, donde usted que no hace falta en las reuniones ordinarias, esto cesará. Esto va a llegar a su parte final, hermanos, cuando Cristo, con su promesa que estamos viendo, aparecerá solamente, hermanos, a las nubes para llevarnos. Pero les mencioné el texto: pero del día y la hora nadie sabe. Hay personas que a veces llaman a sus seres queridos, o sea, a sus amigos: fíjate que yo te quiero visitar tal día, ¿será que vas a estar en casa? Yo te voy a visitar. Ah, claro. ¿Me avisas a qué hora vas a llegar? ¿Me avisas qué día y a qué hora? Para esperarte. Hermanas, cuando a usted familiares le llaman y le dicen: fíjate, Panchita, que te voy a visitar tal día, yo quería saber si vas a estar, porque si no estás, entonces ¿para qué voy a llegar? Bien, le dice usted: yo voy a estar, te voy a esperar. ¿Cómo a qué horas vas a venir? Voy a tantear la hora como a la hora del almuerzo. Me menciona usted la hora del almuerzo, póngase las pilas, porque por algo le están diciendo a la hora del almuerzo. Ya cuando llega esa persona, usted ya se puso las pilas y ya tiene todo preparado, y ya hasta la casa bien arreglada, bien preparado, porque eso es lo que mucha gente hace cuando reciben una cita o una llamada de una visita que van a recibir. El ser humano, cuando está desatendido de eso, hay despreocupación, hermanos. Cuando en la casa no hay llamadas de visitas que se van a recibir, a veces, hermanos, hay descuidos en la casa.
a veces la ropa tirada por donde quiera, los niños dejan los trastos tirados, comen los niños, dejan tirados los trastos, los vasos, y de repente pasan las personas y de ajuste el que pasa no se puede atender tantito de ello, levantar los trastos y guardarlos. Hay mucha despreocupación, hermanos, pero cuando hay aviso de una visita que va a llegar, el ser humano se prepara. Eso quisiera mostrar en los minutos que faltan, hermanos. ¿Qué debe de hacer un cristiano realmente ante esta promesa que la guardamos hasta hoy, hermanos? ¿Cómo un cristiano debe de esperar a Cristo? ¿Qué debe estar haciendo el creyente cuando Cristo venga, hermanos? Para que Él no nos halle despreocupados. Mencioné de paso la vida de los hermanos que están cortados de la comunión, que han llorado en el mundo. Usted oía la alabanza que cantamos: te has desviado del buen camino y has perdido tu devoción. Dime qué mal hallaste en Cristo, hermano. Qué mal halló usted en Cristo un día, por el cual un día se quedó, se estancó en ese camino donde ha tenido alegrías ficticias, pasajeras, hermana, por este lado, donde solamente ha habido alegrías pasajeras en su vida. Va a terminar el año 2025 y muchos cristianos cortados de la comunión, conscientes del dolor, del pecado, de la desobediencia, de la injusticia delante de Dios, hermanos. Del día y de la hora nadie sabe. Llegará ese momento, llegará ese día, pero mientras llega ese día, Dios está tratando de prevenir a su pueblo, de recomendarnos y colocarnos en el hilo de la atención a lo que sí necesitamos, de que Cristo viene. Él viene, hermanos. Él un día ilustró la parábola de las 10 vírgenes: 5 prudentes y 5 imprudentes, 5 sensatas y 5 insensatas. Dice que las prudentes habían preparado sus lámparas con aceite. Las prudentes estaban preparadas, listas para recibir al Señor de la boda, que regresaría, que llegaría la celebración de esa boda, esperando ese momento. Mientras las imprudentes tenían sus lámparas, pero las tenían vacías, no tenían aceite, no estaban preparadas. Eso significa una vida apagada, una vida triste, una vida, hermanos, sin paz, una vida sin consuelo, una vida donde el creyente ha entrado en el estado de la desconfianza, de la desesperanza en la vida, porque su lámpara, oiga hermano, oiga hermana, no tiene aceite, que es el Espíritu Santo que le da vida al creyente. Dice que llegó la hora que salieron a recibir al esposo y alguien dijo: aquí viene el esposo. Pero las que estaban preparadas encendieron sus lámparas, listas a recibir al esposo. Pero las que tenían sus lámparas sin aceite, dijeron ellas: den ustedes a nuestras lámparas aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Las que llevaban aceite, las prudentes, entraron, mientras que las otras perdieron esa oportunidad. Con esto no estoy diciendo que un caído, que un fracasado, que un cortado no tiene entrada al cielo, porque la obra que en su corazón un día Dios hizo, Dios la conoce hasta este momento y únicamente Dios. Pero ¿qué nos recomienda Dios? Le muestro el otro texto ahora, Hebreos capítulo 10. Voy a mostrar este otro texto de Hebreos, capítulo que le voy a mostrar es el 10. Llegará ese día, llegará ese momento que nos atribuye Dios mientras llega ese día. Oiga este texto de Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga este texto tan claro, hermanos. Aquí no necesitamos explicación propia, personal, porque la palabra se explica por sí mismo. No dejando de congregarnos. ¿Cuántos creyentes han dejado de congregarse? Se ve, sencillamente se ve. Van solo el domingo porque es el partimiento del pan, porque cuando se examinaron para bautismo se les dijo que ellos tenían que hacer lo posible de estar especialmente el día domingo. Lo malentendieron. Algunos lo entendieron, son los que están constantes en el día de la oración,
están en la noche de la enseñanza y van a la predicación del Evangelio, a los campos que la iglesia tiene, o la predicación en la asamblea local. Ya ve, hermanos, que la predicación en la iglesia local, lo digo porque así lo he visto, la predicación el día domingo, hermanos, en la noche en la asamblea, son pocos, en algunos lugares son pocos los que llegan a cuerpar la predicación del Evangelio. Ya partieron el pan y hasta el otro domingo, y entre la semana, los días que pasan, a saber qué pasa. La Biblia dice que algunos es posible, porque cuando la palabra dice no dejando de congregarnos, quiere decir que sí, hay algunos que han dejado la congregación. Dejan un domingo, dejan de una semana, dejan un mes, oigan, hermanos, y lamentablemente algunos comienzan a alejarse de la congregación para que los corten por abandono de la mesa. No son conscientes de la realidad. Hay algunos que prefieren apartarse un mes, 2 meses, 3 meses para venir con los ancianos y venir a decirles: ya no voy a perseverar, hermanos, porque si le preguntan por qué no está perseverando, sí, hombre, es que mi trabajo, el tiempo y todo, y mire, ya pasaron 3 meses. Yo digo que mejor me cortan de la comunión por abandono de la mesa. Hermanos ancianos, mientras el hermano no diga el motivo, la razón por la cual realmente él es consciente de ya no partir el pan, en ningún momento se aplica un cortamiento, porque hay algunos que no son sinceros, no son leales ni con ellos mismos. Comienzan a alejarse de la congregación, comienzan a dejar la congregación buscando requisitos de alguna manera para sufrir un cortamiento y no decir la realidad del cortamiento por el cual ellos realmente deben ser conscientes de decirlo. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El creyente puede malacostumbrarse, hermanos, a tener días específicos para congregarse, y días donde él dice: este día no, mejor voy otro día, o condiciones del hombre con la mujer. Vaya usted, mi hija, este domingo, yo voy el otro domingo. Vaya usted, mi hijo, este domingo, yo voy el otro domingo. Turnos para estar en el día domingo en el partimiento del pan o en las reuniones ordinarias. Dice la palabra del Señor que no hay que dejar la congregación. Esto nos va a ayudar, hermanos, a alimentarnos espiritualmente mientras sigue la marcha, mientras sigue esa caminata, esperando el regreso de nuestro Señor, hermanos, que pronto viene, como la palabra lo está mencionando, exhortándonos unos a otros. Hermanos, tenemos derecho de exhortarnos unos a otros. Cuando usted mira que un hermano ya no quiere perseverar y usted tiene esa confianza, exhórtelo, hermano, porque ha dejado la congregación. Hermana, si usted mira que su esposo ya no mucho quiere perseverar, ya no mucho quiere leer la Biblia, ya no mucho quiere orar, se ve cuando un creyente comienza a decaer en su vida espiritual, comienza a oscurecerse su vida. Tenemos derecho de exhortarnos unos a otros, hermanos, especialmente conscientes y sabiendo que ese día se acerca, como la palabra lo está mencionando, a congregarnos en el año que viene, si Dios nos presta la vida. Tal vez en este año que estamos para terminar, fuimos muy despreocupados, muy desatendidos con nuestra asistencia a la casa de Dios, hermanos, porque en la casa de Dios es donde el creyente muestra su total interés de aprender de Dios y manifestar que su esperanza la tiene en Cristo, que pronto viene. Primera de Pedro, capítulo 4, oiga este otro texto, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oiga esta otra parte que nos va a quedar, hermanos, como tarea. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Le mencioné, hermanos, los que están con la espera del fin de año. El fin de todas las cosas es Cristo, sepámoslo. El fin de todas las cosas es Cristo, igual como cuando usted oye el fin de la dispensación de la gracia. Cristo será el final de la dispensación de la gracia que se abrió cuando Él murió y terminará, culminará hasta el día de su venida o el momento que una persona muere sin Cristo. Cuando un hombre y una mujer muere sin Cristo, la dispensación de la gracia finalizó para él, porque se va al infierno y en el infierno tiene que esperar un día para ser sacado y ser pasado al trono blanco de justicia para ser lanzado al lago de fuego. Piénsenlo muy bien los que no se han convertido. La iglesia esperamos ese día, esperamos ese momento, pero dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se
acerca, sed pues sobrios. Esta palabra me inspira, sed pues sobrios. Dice que un sobrio, hermanos, es una persona controlada, templada, tranquila, ¿verdad? Hay hermanos bien controlados con su carácter, y esto nuestros ancianos en las asambleas lo han vivido, ellos lo pueden decir mejor, ¿verdad? Hay veces que el anciano, su carácter, algunos su carácter un poco pesado, un poco fuerte, y hay hermanos que dicen, es que yo no la puedo llevar con el hermano porque él es muy fuerte, muy recio, muy precipitado. Es posible, hermanos, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés era un hombre bien controlado desde que aún estuvo en las universidades donde él fue instruido, donde él aprendió, y se dispuso un día, Dios lo guió, le permitió la oportunidad de ir ante el faraón, donde fue a hablar, pero un día en el desierto. Dice que el pueblo, hermanos, pueblo amado de Dios, hay que orar por nuestros ancianos, porque a veces nosotros enojamos a los hermanos por nuestras malas actitudes, nuestra mala forma de ser, enojamos a nuestros hermanos. Hay unos que ya están grandes de edad, los hermanos padecen enfermedades, hay que orar por ellos, ayudarlos en oración, hermanos, porque ellos están trabajando, están viendo por la congregación. Moisés luchó tanto en su vida, tanto sufrimiento, tanto desprecio, hablaban de apedrearlo los israelitas, molestos porque se había quedado Egipto, se había quedado el pescado, la carne, los melones, el ajo, el puerro, se había quedado las cebollas, y en el desierto Israel decía, en este desierto nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, que lo comieron, que lo recibieron, que era una figura de Cristo, hermanos, que alimenta el alma del cristiano. Pero en la peña, Moisés, un enojo porque el pueblo lo irritó, un enojo, un momento de descontrol en su vida, hermanos, lo dejó fuera de la tierra prometida por haber golpeado la peña sin que Dios se lo autorizara. Hermanos amados, seamos sobrios, controlados, controlemos nuestro carácter, no le echemos la culpa a nuestros progenitores, no le echemos la culpa a nuestros tatarabuelos, como usted dice a veces, decimos nosotros, es que mi abuelito, mi tatarabuelito, y le echamos la culpa a nuestros progenitores, que así eran ellos de enojados, de molestos, que nadie podía con ellos. No, nosotros, hermanos, somos un pueblo, pertenecemos a la iglesia. La Biblia dice, sed sobrios y velad en oración. La oración continuará. Hay asambleas que están en este resto de año orando en acción de gracias por los 11 meses que ya pasaron, ¿verdad? Hay oración en las asambleas, no sé cómo están en el área de Chimaltenango, pero hay asambleas que están orando en acción de gracias a Dios por todo lo que Dios les concedió durante el año, por lo que está en proyecto para el año que viene. Las peticiones han cesado y son acciones de gracias hasta finalizar el año, y que recibiremos un año nuevo si Dios nos presta la vida. Pero nos queda esta parte final: sed sobrios y velad en oración. Alguien que vela está al tanto de lo que acontece, velando, vigilando, estando pronto, estando atento, no a las redes sociales, porque algunas veces estamos más enterados de los acontecimientos de las redes sociales, de los acontecimientos mundiales, de lo que pasa en los 5 continentes de la tierra. Pero Dios nos manda a ser vigilantes cada uno, hermanos amados, especialmente como Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has enseñado. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por ahí comienza la vigilancia de un cristiano, hermanos, el cuidado con lo que enseñamos a un pueblo sabio, entendido, que esperamos el regreso de Cristo, que pronto viene para llevarnos. Gracias a Dios por las bendiciones vistas hasta este día en estas conferencias y por el mensaje que viene del Evangelio. Listos, estimadas personas, amigos que han venido para oír ese mensaje que Dios tiene también para con cada uno de ustedes. Gracias por su palabra que nos ha regalado y que la bendiga en nuestro corazón.